Entré a mi propia casa. Mi mamá dijo, deberías haber llamado primero. Mi hermana añadió, este es nuestro espacio ahora. Sonreí, tienes razón. Buena suerte, vendí la casa esta mañana. Ahora se arrepienten de lo que hicieron. La llave todavía encajaba. Eso me sorprendió más de lo que debería. La giré lentamente, medio esperando resistencia. Pero la cerradura cedió con un suave clic, como siempre lo había hecho. Entré con la olla de estofado en mis manos, envuelta en una toalla para mantenerla caliente. Eran las lentejas favoritas de Eleanor, jengibre, comino. El tipo de comida que permanecía en una cocina mucho después de haber desaparecido. El pasillo olía ligeramente a eucalipto. Nuevo. No nuestro. Entré y vi a Eleanor primero. Estaba en la isla de la cocina, revisando su teléfono. No levantó la vista hasta que puse la olla en el mostrador. Oh, dijo. Como si hubiera olvidado que yo tenía una llave. Deberías haber llamado primero. Parpadeé. Traje la cena. Ya comimos, respondió, dejando su teléfono. Antes de que pudiera hablar. Willow apareció en el umbral. Con el pelo húmedo, las mangas remangadas, una cinta métrica colgando de una mano. La próxima vez, un aviso sería genial, dijo, ofreciéndome una delgada sonrisa. Abrí la nevera para meter el estofado y vi filas de recipientes etiquetados, comidas preparadas, tarros de cristal, leche de avena que no estaba antes. Nadie dijo gracias. Willow pasó a mi lado y señaló la pared cerca de la escalera. Estamos pensando en repintar eso de lavanda en la habitación de invitados. Demasiado frío. La habitación de invitados. Mi habitación. Eleanor ofreció una sonrisa forzada. Ha estado funcionando bien, la configuración. Es más fácil cuando las cosas se mantienen predecibles. ¿Predecible? Asentí una vez. Por supuesto. No me quedé mucho tiempo. Dejé la olla en la nevera. Caminé por el silencio que solía llamar hogar y salí con la misma llave que siempre había usado. Pero esta vez. No sentí que abriera nada en absoluto. La siguiente vez que visité, fue solo para dejar un paquete que había sido entregado por error en casa de Harper. No planeaba quedarme. Ni siquiera me quité el abrigo. Las cortinas eran grises ahora, de tela gruesa, tipo hotel, que bloqueaba la luz. Colgaban pesadas donde antes revoloteaba el encaje. Pero no dijo nada. Supuse que era algo que Willow había pedido, dije. Está arriba. Eleanor respondió, no es exactamente una invitación. Me giré hacia la cocina. El especiero era diferente. La lata del garam masala de papá faltaba. En su lugar, tarros etiquetados con elegantes tapas negras. Abrí el cajón cerca de la estufa, medio esperando algo familiar. Pero incluso las viejas cucharas de madera habían sido reemplazadas. Willow bajó con una pila de toallas. Asintió hacia la caja. Gracias por traerlo. Podrías haberlo dejado fuera. ¿Has visto el pasillo? Continuó, señalando. Lo pinté de color topo el fin de semana pasado. El amarillo era un poco ruidoso. Me acerqué y pasé los dedos por la pared. El color era suave, frío. Ni rastro de las huellas dactilares que antes manchaban cerca del interruptor de la luz. Ni rastro de la tabla que pegábamos para medir nuestras alturas cuando éramos niños. Regresé a casa de Harper con la radio apagada. Más tarde esa noche, ella me encontró sentada en la mesa de la cocina, girando la llave de mi casa en la mano. Se la están apropiando. Dije en voz baja. Habitación por habitación. Ella no preguntó qué significaba eso. Solo puso una taza de té a mi lado y se sentó. Afuera, el viento se levantó. Adentro, algo se asentó en mi pecho. No ira, todavía no, solo la forma temprana del saber. Comenzó con una llamada telefónica un jueves lluvioso. La voz de Willow temblaba lo suficiente para sonar cruda, pero serena. Nos necesita ahora mismo, me dijo mientras tomábamos el té. Le hará bien y será temporal, por supuesto. En ese momento, sentí que era lo correcto.
Me ofrecía mudarme con Harper para que ellas tuvieran más espacio. Es solo por un tiempo, dije, doblando mis sábanas y empacando algunas cosas esenciales en una maleta. Solo hasta que las cosas se asienten. No les pedí que cubrieran las facturas. La casa seguía a mi nombre. Seguí pagando el impuesto sobre la propiedad, el seguro, el gas y la electricidad. Eleanor enviaba actualizaciones de vez en cuando, principalmente sobre la búsqueda de empleo de Willow, su adaptación, su necesidad de calma. Todavía pasaba a veces, trayendo víveres. Recogiendo el correo, arreglando cosas que nadie más notaba. Pero con cada visita, parecía que los muebles se habían movido. Las fotos se habían adelgazado. El aire mismo ya no me recordaba. A los 6 meses, le pregunté a Willow cómo iba su búsqueda de apartamento. Ella hizo un gesto con la mano. Mamá está cómoda conmigo aquí. Está funcionando. No hay necesidad de apurarse. Eleanor no estuvo en desacuerdo. Esa noche, encontré la factura de servicios públicos en mi bandeja de entrada de nuevo. Domiciliada como siempre. Mi nombre, mi dirección, su vida. Harper levantó la vista del sofá cuando tiré mis llaves sobre la mesa. ¿Todavía es temporal?, preguntó. No respondí de inmediato. Me quedé allí, mirando la lluvia caer por la ventana. Creo que les di espacio, dije finalmente. Pero no creo que alguna vez planearan devolverlo. Ella no dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. En algún lugar entre ayudar y hacerme a un lado. Yo había desaparecido. Y nadie lo había notado. Había ido a la casa a buscar un archivo antiguo para la temporada de impuestos, algo que sabía que todavía estaba en el gabinete de arriba. Donde papá solía guardar papeles importantes. El cajón siempre había sido nuestro, de esa manera familiar tácita, pasaportes viejos, tarjetas de vacunación, certificados escolares. Incluso algunas tarjetas de cumpleaños que él no podía tirar. Pero cuando tiré del tirador, no se movió. Cerrado con llave. Me quedé allí un momento, con la mano todavía en el pomo. Luego llamé escaleras abajo. Eleanor, ¿tienes la llave del cajón de archivos? Una pausa. Luego, su voz flotó, informal. Oh, Willow guarda sus sueros allí ahora. Es solo para el cuidado de la piel. Cuidado de la piel. Necesitaba el archivo de la hipoteca, dije. Deberías seguir ahí. Deberías haber dicho algo antes, respondió ella. Todos hemos tenido que hacer espacio para lo que importa. Me quedé helada. ¿Lo que importa? Bajé las escaleras sin responder, con las palmas de las manos calientes por haber agarrado la barandilla con demasiada fuerza. Más tarde ese día, revisé el sótano. Los contenedores estaban apilados en 3 alturas, cada uno etiquetado con la letra de Willow, decoración de invierno, equipo de entrenamiento, excedentes de cocina. En el rincón más alejado, sin marcar y ligeramente polvorientos, los encontré, mis cuadernos de bocetos, una caja de zapatos llena de Polaroids, el osito de peluche con el ojo de botón torcido con el que solía dormir. Todo apiñado en un cubo de plástico, con la tapa medio cerrada como si alguien no se hubiera molestado en terminar el trabajo. Me senté en el suelo del sótano y abrí el cuaderno de bocetos. En la primera página había un dibujo de nuestro viejo gato acurrucado en el alféizar de la ventana. Recordé esa tarde, la forma en que la luz le daba en el pelaje. Cuánto tiempo me senté con las piernas cruzadas tratando de hacer bien sus bigotes. Cuando subí, Eleanor y Willow estaban reorganizando la sala de estar. Willow sostenía una lámpara nueva. Ese día no. Le pregunté a Eleanor. Ella parpadeó como si le sorprendiera que no lo supiera. Willow la cambió hace unas semanas, algo más seguro. Ella no ofreció la nueva. Yo no volví a preguntar. Luego, semanas después, pasé por allí después de una cita con el médico. Eleanor no estaba en casa, pero yo había dejado mi tarjeta de seguro médico en el cajón de la nevera. Cuando lo abrí, la carpeta no estaba. Willow levantó la vista del sofá. Oh, mamá quitó tu nombre de los contactos de emergencia, dijo. No vives aquí ahora mismo. No vives aquí. No se dijo con malicia. Se dijo con certeza.
Sonreí con los labios apretados y me fui sin decir una palabra más. Otra vez, me equivoqué y dije, lo traeré la próxima vez que esté en casa. Se trataba de un suéter que había tomado prestado. Nada importante. Willow inclinó la cabeza. ¿Te refieres a la casa? Ya no vives aquí, Lena. Tienes un lugar ahora, ¿verdad? No lo dijo con maldad. Lo dijo como un hecho. Ella asumió que yo ya lo había aceptado. Asentí. Pero esa noche, no pude dormir. Abrí mi diario, el que guardaba con cremallera en el fondo de mi maleta. Escribí hasta que me dolió la mano. No me olvidaron, escribí. Me reescribieron. Cada línea que una vez había contenido mi nombre había sido editada. No tachada. Simplemente reemplazada por nuevas rutinas, nuevas etiquetas, nuevas cerraduras. No habían cerrado una puerta de golpe. La habían hecho desaparecer lentamente. Recordé como papá solía decir. Son las cosas que no dicen las que más te revelan. En ese entonces, pensé que hablaba del duelo. Ahora, creo que hablaba de esto. Esta erosión. Este despido silencioso que se hacía pasar por practicidad. Me quedé mirando la última frase de la página. Palpitaba. Tal vez lo permití. Tal vez no quería ser yo quien hiciera ruido. Quien reclamara un rincón, quien dijera, esta parte sigue siendo mía. Tal vez pensé que si me mantenía lo suficientemente callada, me harían espacio de nuevo, pero no lo habían hecho. Y empezaba a ver que nunca lo habían planeado. Era tarde cuando saqué la maleta de debajo de la cama de invitados de Harper. No buscaba nada específico. Solo necesitaba sentir que algo todavía me pertenecía. Abrí el bolsillo lateral y lo encontré allí. La carpeta roja, ligeramente deformada en las esquinas. La banda elástica todavía estirada alrededor del centro. Dentro estaban los papeles que había olvidado que todavía tenía, la escritura de la casa, los servicios públicos, los recibos de impuestos. Mi nombre todavía impreso en la parte superior de cada formulario. Me senté en la alfombra con la carpeta abierta sobre mis rodillas, pasando las páginas lentamente. Mi firma se repetía una y otra vez. Me golpeó, suave pero definitiva. La casa seguía siendo mía. La hipoteca había sido pagada después de la muerte de papá. Había mantenido todo a mi nombre para facilitar las cosas. Se suponía que sería temporal. Mi teléfono zumbó una vez, una alerta de calendario para la factura del agua que vencía la semana siguiente. Miré la pantalla, luego cerré la carpeta y caminé hacia la cocina. A la mañana siguiente, encontré la vieja tarjeta de presentación metida dentro de un libro de cocina. Arthur Kennedy. Contestó una mujer. Hola, dije. ¿Está Arthur disponible? Una pausa. Un momento, luego su voz. Más vieja ahora, pero cálida. Arthur al habla. Hola, dije de nuevo. Soy Lena Nori. Usted ayudó a mis padres a comprar la casa de Alder Lane hace 20 años. Alder Lane, dijo él. Sí, claro. Hermosa casa de 2 pisos cerca de los cerezos. ¿En qué puedo ayudarla? Miré por la ventana. Harper estaba regando su planta de albahaca en el porche. Estoy pensando en vender, dije. Hubo un instante de silencio. Está bien, dijo suavemente. ¿Es urgente? No, pero es el momento. Venta silenciosa. Sin carteles. Solo alguien que esté listo. Escuché el tono de mi propia voz. Ni agudo, ni triste, solo sereno. Entendido, respondió. Lo haremos sencillo. Le agradecí. Colgué y coloqué la carpeta en el mostrador de la cocina. Luego preparé té, no para calmarme, ni para reflexionar, solo para marcar el comienzo de algo más. Esa mañana no traje nada conmigo. Ni víveres, ni sobras, ni ofrenda de paz, solo mis llaves y una impresión doblada en el bolsillo de mi abrigo. Cuando Eleanor abrió la puerta. Con los brazos cruzados, el teléfono en la mano, vestida como si no hubiera planeado ver a nadie. Sus ojos me recorrieron una vez, desinteresados.
Como si ya se estuviera preparando para ser inconveniente. Di un paso justo dentro. El olor a eucalipto flotaba en el aire. Uno de los difusores de Willow zumbaba suavemente en la mesita auxiliar. Vine a decirles que la casa ha sido vendida, dije, con voz firme. Eleanor levantó la vista bruscamente. ¿Disculpa? Se cerró ayer, continué. Los nuevos dueños se mudan la semana que viene. Tienen 6 días. Willow se rió, una risa corta y cruel. ¿Estás bromeando? No lo estoy. Eleanor dio un paso adelante. Lena, ¿de qué estás hablando? Nunca discutimos. Dijeron que debía llamar antes de entrar a mi propia casa, dije con calma. Ambas dejaron claro que este lugar ya no era mío. Respeté eso. La voz de Willow se elevó. Así no se hacen las cosas. No puedes simplemente vender la casa y soltárnoslo así, como si fuéramos inquilinos. No las traté como inquilinos, dije. Las traté como familia. Ustedes me trataron como una invitada. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Ni siquiera nos avisaste. Teníamos planes. El trabajo de Willow, mi fisioterapia. Tuvieron tiempo, dije. Solo lo usaron como si tuvieran más. Willow sacudió la cabeza, aturdida. ¿Entonces, y ahora qué? ¿Simplemente empacamos y nos vamos? Asentí una vez. Esa es la idea. Nadie se movió. El silencio se hizo duro. Como si las paredes escucharan. No estoy enojada, añadí. Simplemente dejé de esperar ser incluida. Y por primera vez en meses, no sentí que fuera yo la que estaba siendo expulsada. Sentí que era yo la que sostenía la puerta. La puerta crujió de la misma manera que siempre lo había hecho. Esa leve protesta de las bisagras. Lo suficiente como para hacerte saber que alguien había llegado. Entré y dejé que se cerrara detrás de mí. La casa estaba tranquila, no en paz, simplemente esperando. Me moví por las habitaciones lentamente. La sala de estar todavía tenía la vieja silla de papá, aunque la habían empujado a un rincón, ahora medio cubierta con mantas que no nos pertenecían. La lámpara junto a ella, la que usaba para leer, parpadeó un poco cuando la encendí. Los mostradores de la cocina estaban más limpios de lo que nunca los había visto. El estilo de Willow, minimalista. Sin desorden, sin alma. Pasé la mano por el borde del fregadero, deteniéndome en la astilla del azulejo que nunca habíamos arreglado bien. Recordé arrodillarme allí con papá, sosteniendo una linterna mientras él murmuraba sobre lechada y presupuestos y hacerlo bien a la primera. Arriba, una puerta se cerró de golpe. Willow. No fui tras ella. Abrí el armario de la ropa blanca y toqué el borde de la colcha que hizo la abuela. Había asumido que ya no estaba, doblada con fuerza ahora. Enterrada detrás de sábanas nuevas como si no encajara con la paleta. En mi antigua habitación, la cama estaba deshecha. Sin fotos, sin libros, sin rastro de que alguna vez hubiera dormido allí. Solo paredes desnudas y un escritorio nuevo frente a la ventana por la que una vez observé tormentas. Me quedé en el umbral y dejé que la quietud me envolviera. Luego apagué la luz. Abajo. Abrí la puerta trasera y salí al porche. El cerezo seguía allí, más alto ahora, sus ramas desnudas en el aire del final del invierno. Solía treparlo con Willow. Una vez me empujó demasiado fuerte y me raspé las rodillas tan mal que no pude usar jeans durante una semana. Nos reímos de eso entonces. Vi el viento mover las ramas. Luego caminé hacia la puerta principal, la abrí sin dudar y salí. Nadie me siguió. Nadie me llamó por mi nombre. No lloré. Solo respiré. Harper me hizo un hueco en la habitación de invitados. No hizo un gran espectáculo, solo añadió una lámpara junto a la cama. Metió algunos libros en el estante vacío y enmarcó una foto mía y de papá para el alféizar de la ventana. Era esa en la que ambos nos reímos, a medio parpadeo, borrosa y perfecta. La luz de la habitación era suave, del tipo que se filtraba sin necesidad de permiso. Desempaqué lentamente. No porque tuviera mucho que guardar, sino porque esta vez se sentía diferente.
Sin prisa por demostrar que pronto me iría. Sin presión para minimizar mi presencia. Solo una especie de bienvenida tranquila. Cada noche escribía, nada estructurado, solo retazos de recuerdos, fragmentos de preguntas que no me había permitido hacer en voz alta. Una mañana. Abrí una pestaña y encontré una clase de escritura local, los jueves por la noche, en el centro comunitario. Sin requisitos previos. Me inscribí antes de poder convencerme de lo contrario. Esa tarde. Solo una reacción que cayó en mi bandeja de entrada como una piedra en agua tranquila. La miré por un rato, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Luego dejé el teléfono. Caminé hacia la ventana. Me senté en el borde de la cama y miré la foto. Papá había escrito una nota en la parte de atrás una vez: no esperes a ser vista. Vive como si ya lo fueras. Presioné ligeramente mi mano contra el cristal. El árbol de afuera comenzaba a brotar. El mensaje llegó a media mañana mientras picaba verduras para el almuerzo. Willow. Después de semanas de silencio, podríamos haber hablado. Lo leí 2 veces, y luego otra vez, como si hubiera algo más escondido entre las palabras, pero no lo había. Era demasiado tarde para ese tipo de revisión. Escribí lentamente, hablé. No escucharon. No hubo respuesta. 2 días después, el camión de mudanza se detuvo en Alderlane. No fui a conocer a los nuevos dueños, solo observé desde mi coche por un momento mientras entraban cajas, plantas, una bicicleta de niño. Una pareja joven, de unos 30 años, ya riendo en la entrada. Puse el pan de plátano en el porche, aún caliente, envuelto en un paño de cocina, y metí una pequeña tarjeta debajo. Sin nombre, solo bienvenidos a casa. En el centro de mujeres. Comencé a organizar talleres los sábados. Nada grande, solo unas pocas horas ayudando con currículums, dirigiendo círculos de escritura tranquilos. Allí me sentía útil, vista sin necesidad de actuar. Un nombre en una lista de registro, no una idea de último momento. Harper notó la diferencia antes que yo. Has dejado de contener la respiración, dijo una noche mientras tomábamos té. Quizás sí. Todavía pensaba en la casa a veces, no con añoranza, sino con el tipo de distancia que le das a algo que alguna vez importó más de lo que debería haberlo hecho. No vendí la casa por ira. La vendí porque ya no me recordaba.